habíamos dicho que la longitud de arco la podríamos aproximar mediante esta formulita. La dedujimos con la del plano. ¿Sí o no? Con la que vieron en cálculo integral. Era así. ¿Sí o no? Lo que vimos ayer. No hay modo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí o no? Nos habíamos quedado ahí. Ahora, luego lo hicimos conforme a lo que vieron en cálculo integral, que fue hasta donde se quedó ahí el segundo vídeo. Pero aquí nos vamos a regresar a esto. ¿Por qué? Porque ahora, eso que vimos en cálculo integral lo vamos a ver ahora en ecuaciones paramétricas. ¿Por qué en ecuaciones paramétricas? Pues porque recuerden que todo esto, tanto las funciones vectoriales como las curvas, se expresan en forma paramétrica. Entonces, ahora esto va a ser aproximadamente así. Aquí lo que vamos a hacer, fíjense bien. A ver. Voy a meterle, bueno, voy a multiplicar acá por delta t en el numerador y en el denominador. Estoy de acuerdo que eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo estoy multiplicando por 1. Y este delta t que está en el denominador lo voy a meter, pero si lo meto dentro de la raíz, va a entrar al cuadrado. ¿Sí o no? Entra como cuadrado. Y entonces me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Y con este delta t que se quedó allá afuera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, si yo hago que el tamaño de la partición tiende a infinito, entonces esas delta x y delta t y delta y se convierten en diferenciales y voy a tener esto. ¿Sí o no? Sí. Perdón, no es así. Es así. Si yo hago que n tienda a infinito de esto, se va a convertir en la integral. ¿En la integral de dónde a dónde? De un valor a un valor b. ¿De quién? De la raíz cuadrada de. Estas se van a convertir en derivadas. ¿Sí o no? Por la diferencial de t, esa se convierte en diferencial. ¿Y esto cómo lo podemos poner? Lo podemos poner así. X' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado diferencial de t. ¿Sí estamos? Eso es si fuera en el plano. Si fuera en el espacio, pues nada más metemos la componente z. Y me va a quedar esta, pero con la componente z, sumando también. ¿Sí o no? O sea, aquí lo podemos ver, ¿no? Ya en R3, pues esto va a quedar así, de a b de la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado diferencial de t, que viene siendo esa fórmula que tenemos aquí. Si están de acuerdo, ¿no? Son las derivadas. Las primas son las derivadas con respecto de t, que es esa variable, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Sí. Bueno, entonces ahí está esta fórmula, pero aquí podemos ver algo. Podemos ver algo. Esta raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de las derivadas de r de t. O sea, tápale por favor, ingeniero. Dale. Así es. O
sea, si yo digo, que R de t, R' de t, es x' de t, coma, y' de t, coma, z' de t, ¿sí están de acuerdo que yo puedo expresar la derivada de la función vectorial así? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque yo la he manejado, si mal no recuerdo, la he manejado así. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Yo la he manejado así, pero es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, yo puedo observar que si saco la norma de la derivada de la función vectorial utilizando esta notación, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas de las componentes. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Significa que la longitud de arco también la puedo expresar como ¿quién? Como la integral de la norma de la derivada de la función vectorial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Eso es importante y viene siendo la formulita que viene aquí. Gracias, ingeniero. Que viene bien. Una cosa muy importante también es esta que está acá, la función longitud de arco. Esto, fíjense cómo todo esto tiene su paralelo, y no se habla de, y no estoy hablando de tonterías de universos paralelos y esas pendejadas, no, sino la relación, la correspondencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en cálculo integral vieron cosas como esta. ¿Sí? Esto se llamaba función de área. ¿Por qué? Porque la interpretación geométrica de la integral geométrica, la interpretación geométrica de la integral, ¿cuál es? El área bajo la curva de g de x y el eje x. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, de esta función de área surgía, ¿qué cosa? El teorema fundamental del cálculo versión 1 o parte 1. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? No oigo. ¿Sí se acuerdan? Y esto es igual a g de x. ¿Sí? Es decir, la derivada cancela a la integral, por así decirlo. Bien. Entonces, esta función ustedes ya la han visto, se llama función de área. ¿Por qué? Porque conozco el límite inferior de integración, pero el superior es variable, puede ser cualquiera. ¿Sí o no? Por eso se llama función de área. Ahora, aquí no puedo poner g de x dentro. ¿Por qué? Porque el límite superior es variable. Aquí tengo que utilizar una variable auxiliar. Esto también lo vieron en el cálculo integral. ¿Sí o no? Bien, pues acá tenemos algo parecido. ¿Por qué? Porque si yo... Aquí es función de área. Hagan de cuenta que era así, ¿no? Supongamos que esto es la gráfica de g de x. Este es el valor x igual a... Ese es fijo, ¿verdad? Pero el valor final, pues es cualquiera. Es decir, yo puedo aquí jugar, ¿sí o no? Jugar. Lo puedo aumentar, lo puedo disminuir. Obviamente, si yo aumento el valor de x, el valor del área va a aumentar. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. Aquí. Porque si ya nos vamos para abajo, ¿sí se acuerdan que ya no es negativas? ¿Sí? Entonces ya el área meta va a ser diferente.
Claro, eso también hay que verlo, ¿no? Pero la idea es, esto es variable. ¿Por qué? Porque el superior no lo conozco, por eso se llama función de área. ¿Sí o no? Y acá tenemos algo parecido, nada más que ahora es con quién, con la longitud de área. ¿Sí? Es con la longitud de área. Bien. Ahora, ¿qué es prima? Z' de t al cuadrado de t. Y ahora, ¿qué pasa? Que voy a tener un valor inicial constante, por ejemplo, A, y un valor superior variable. ¿Sí? Nada más que aquí, ojo, ya no puedo utilizar t acá, ya explicamos por qué, ¿verdad? Tengo que utilizar una variable auxiliar. Entonces, una de dos, o cambio t aquí por otra, o si aquí dejo t, esta la cambio. Vamos a cambiar esta. Esto sí se vale. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, esto va a ser una, ¿qué? Una función de S. A ver, no, creo que sí me va a convenir dejar aquí a t. Entonces aquí la voy a cambiar. RST U. Voy a utilizar U. Después de T sigue U. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces, esto va a ser función de T. ¿Sí? Lo que pasa es que decidí mejor dejarlo en T para que sea función de T, porque todas estas funciones paramétricas, el parámetro es T. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. ¿Y este integral qué implica? Implica que va a ser algo variable, ¿sí o no? ¿Verdad? En esta es función de área. Este sería función de arco. ¿Por qué? Porque el arco es la parte de una trayectoria, de una curva. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ahí estamos calculando qué cosa. El arco desde un valor inicial a un valor que yo quiera. ¿Sí o no? Aquí podemos relacionarlo esto, por ejemplo, con las naves aéreas, por ejemplo, las aeronaves. Supongamos un dron. Un dron que va de este punto a aquel extremo del salón, ¿sí? Aquella parte superior de la viga. Bueno, el dron se puede ir de muchas formas. Se puede ir en línea recta, puede hacer una parte de una circunferencia, ¿sí están de acuerdo? Puede, por ejemplo, irse así, hacer dos semicircunferencias, ¿sale? Puede irse en zigzag, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sale? Aquí tenemos una trayectoria cuya longitud de trayectoria es desde un valor inicial a un valor final, pero si se han fijado que en ocasiones el que yo sea capaz de saber la distancia recorrida, en este caso por la aeronave, de acuerdo a su posición, me da un mayor control, ¿sí o no? Me da un mayor control, porque por ejemplo, si se va en línea recta, va a ser la trayectoria más cortita, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces va a ser lineal la variación, pero si se va en forma de circunferencia, va a ser diferente, ya va a ser más largo. Si se ve en zigzag, va a ser diferente. Pero a mí me interesaría diseñar un control que me permita decir la distancia que va recorriendo. Entonces el valor final es variable. Sé que va a llegar allá, pero en las diferentes sectores es variable, ¿sí están de acuerdo? Entonces, este tipo de función me ayuda o me permite saber la distancia que he recorrido, entendiendo por distancia la longitud correspondiente a la trayectoria. Entonces, esa característica es que el punto inicial es fijo, pero el final es variable. ¿Sí? A ver, hasta aquí es tanto, hasta aquí es tanto, hasta aquí es tanto, hasta aquí es tanto, aquí va tanto, aquí va tanto, aquí va tanto, etc. ¿Sí o no? Entonces eso me lo permite hacer esta función. Y es el correspondiente a la función de área, pero nada más que aquí, como es
parte de una curva, se le llama función de arco y se representa por S de t. Por eso decidí mejor dejar aquí t y cambiarlo acá. Y fíjense cómo es lo que tiene aquí el libro, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo pone el libro. Sí, aquí está bien. Lo pone en términos de U, ¿sí o no? ¿Sí? TU. Sí, porque hay que seguir orden. O sea, tenemos que enseñarnos a respetar las reglas. Bien. ¿Por qué S de t? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que viene siendo longitud. Si ustedes se fijan en su clase de física, la letra S se utiliza para space. ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre se utiliza generalmente para distancias. ¿Sí? Porque viene de space, por eso es que se utiliza eso. Desafortunadamente, pues tenemos que analizarlo de esa manera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una representación de esto. Vean cómo es una curva que está en negro, una curva vectorial. Y dependiendo del valor de t final, yo voy a ir recorriendo más trayectoria. ¿Sí? Dependiendo del final, del valor final. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Entonces, esa es la función de arco. Ahora, de esta función de arco, ¿qué puedo obtener o qué puedo visualizar? Pues que la derivada de la longitud de arco, obviamente con respecto de t, vean cómo todo lo estamos derivando aquí con respecto de t, porque es la variable de las funciones paramétricas y obviamente de las funciones vectoriales, pues va a ser esta derivada. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Al cuadrado más y' de u al cuadrado más z' de u al cuadrado, diferencial de t. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y acabamos de ¿qué cosa? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Que aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? Si aplico yo el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, pero nada más que aplicar el teorema fundamental del cálculo y aquí ya queda la variable con respecto a lo que estoy derivando. ¿Sí se acuerdan? No hay go. Aquí al cuadrado más z' de t al cuadrado y ya sin la diferencial. Claro, ¿por qué? Porque ya cancelé esa integral. ¿Y esto qué viene siendo? La norma de la derivada de la función vectorial. O sea que la derivada de la longitud de arco es la norma de la derivada de la función vectorial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Todas estas fórmulas son muy importantes porque las vamos a aplicar. Y las vamos a aplicar en este tema que yo diría que es uno de los fuertes y definitivamente tal vez más fascinantes de esta unidad, que es el tema de curvatura. Dice, una parametrización R vector de t se dice que es suave en un intervalo i si la derivada de la función vectorial es continua y la derivada de la función vectorial es diferente de 0 en dicho intervalo. Una curva se dice que es suave si es suave de forma paramétrica. Una curva suave no tiene esquinas puntiagudas o cambios drásticos cuando el vector tangente cambia. Esto es continuidad. Bueno, a ver, si se fijan aquí nuevamente la relación con las funciones escalares. En las funciones escalares analizamos el tema de continuidad y el tema de derivada. Si nos regresamos a cálculo diferencial, vimos varias cosas. Continuidad y derivabilidad, que viene siendo lo mismo que diferenciabilidad. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora, estas dos propiedades, ¿van de la mano? Sí. Sí van de la mano. ¿Por qué van de la mano?
Porque para que una función sea continua, para que una función sea derivable en un valor, tiene que ser continua en dicho valor. ¿Sí o no? A fuerzas. Es decir, para que sea derivable, tiene que ser continua. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la derivada es un ¿qué? ¿Qué es la derivada? Rápido. ¿Es un qué? La derivada es un qué. ¿Dónde va la lista? Cuéntese, por favor. La derivada es un qué. 1, 2, váyase diciendo. ¿Es un qué? 5. ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Qué es la derivada? ¿Un qué? 10. Estoy esperando. Algo. ¿Qué es la derivada? La operación con cada desigualdad. Otra cosa. Otro concepto que sepas. Bueno, la pendiente, no la aceleración. Algo que digo, ¿sabes? Bueno, otra cosa, otra. Ok, pero otra cosa. ¿Por qué se pega? ¿Por qué se castiga? ¿La razón no cambió? Ok, sí, pero en esencia es un límite. ¿Sí o no? Es un límite. La derivada es un límite. Y para que una función sea derivable, tiene que existir la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, pero aparte tienen que ser iguales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es muy importante. Incluso yo no sé si llegaron a ver el cálculo diferencial derivada por la derecha o derivada por la izquierda. Sí existe ese concepto. Y para que sea derivable en un valor, tienen que ser iguales esas derivadas, porque es un límite. ¿Sí? Bien. Pero sí es importante también decir que para que sea derivable, forzosamente tiene que ser continua. Si la función no es continua en ese punto o en ese valor, no va a ser derivable allí. ¿Sí? Es decir, la continuidad permite la diferenciabilidad. ¿Sí? Porque hay funciones que son continuas pero no son derivables. Esto es importante, o sea, garantiza, pero no quiere decir que, no garantiza, supone, no garantiza. Y el ejemplo lo vemos en la función que valor absoluto. La función valor absoluto es continua en todos los reales, ¿sí o no? Continua en todos los reales, pero no es derivable en cero, a pesar de que es continua. ¿Y por qué no es derivable en cero? Porque la derivada por la izquierda es menos 1 y por la derecha es más 1. ¿Sí? Entonces, esta es continua pero no derivable, y es lo que estamos diciendo. Una condición necesaria pero no suficiente para que sea derivable es que sea continua. ¿Sí se entiende? Entonces lo mismo se está aplicando aquí, nada más que lo estamos generalizando ahora a funciones paramétricas. ¿Y por qué funciones paramétricas? Porque es lo que acabamos de ver aquí. Aquí el tema de suavidad, el smooth, suavidad, se relaciona en cierto modo con la derivabilidad. ¿Sí? Si se acuerdan, la función valor absoluto no es derivable en cero porque ahí tiene un pico. ¿Sí? La derivada cambia abruptamente de menos 1, inmediatamente 1. Eso es un cambio muy abrupto. Para que sea derivable tiene que ser cosas como menos 1, menos 0.5, menos 0.3, menos 0.1, menos 0.01, menos
.001, 0.001.1. Se fijan que ahí es un cambio suave, ¿sí o no? Y eso me permite que ahí exista la derivada, ¿sí? Entonces, aquí ese concepto de derivabilidad o de continuidad de la derivada, porque recuerden que la derivada también es una función, aquí se traduce con el concepto de suavidad. Una curva es suave si la derivada de la función vectorial, ahora hacemos ese cambio, en vez de ser derivada de la función vectorial, no experimenta cambios abruptos, ¿sí? Sino que puede cambiar muy rápido, puede cambiar muy lento, pero es un cambio gradual, no un cambio abrupto, es decir, de un valor negativo inmediatamente uno positivo. Eso es un cambio muy abrupto, eso no. Entonces, ese es el concepto de suavidad. Entonces, aquí, si nosotros recordamos, la derivada de la función vectorial es un vector tangente, ¿sí? Por eso es que aquí vamos a hablar del vector tangente unitario, que ya lo habíamos comentado. Aquí, si se fijan, tenemos una curva que es suave. Esta es suave, ¿por qué? Pues porque no experimenta cambios muy abruptos la derivada. Sí está cerrada. Entendamos que una curva, entre más rápido cambie su derivada, va a estar más cerrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero aún así es suave. ¿Sí? Claro, si está más abierta, va a haber menos cambio en la función vectorial. ¿Sí o no? De tal manera que si hablamos de una línea recta en forma paramétrica, pues ¿qué sucede ahí? Sucede que no hay cambio. ¿Sí están de acuerdo? No hay cambio. El vector tangente siempre va a ser el mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no hay curvatura, que es lo que vamos a ver ahorita, porque precisamente el parámetro que nos va a permitir medir qué tan abruptos son los cambios es precisamente la curvatura, y aquí lo estamos viendo. La curvatura de una curva, vaya la redundancia, se representa por la letra kappa y es la norma de la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. Donde t es el vector tangente unitario. Bien, esta es la fórmula de la curvatura. Ahora, ojo con esta fórmula. Aquí no estoy derivando con respecto de t. Estoy derivando con respecto a la longitud de arco. ¿Sí o no? Con respecto a la longitud de arco. ¿Qué significa esto? Significa que esta fórmula es un poco incómoda de manejar. ¿Por qué incómoda de manejar? Porque yo estoy acostumbrado a derivar con respecto de t, no con respecto de s. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar esta curvatura con una fórmula más sencilla, una que sea con respecto de t. Y para ello vamos a aplicar la famosísima regla de la cadena. ¿Están de acuerdo que yo quiero dividir con respecto de t? ¿Sí? Ahí estoy derivando con respecto de t. Pero para que no se altere, esta diferencial de t tengo que ponerla aquí. Y acá pondría qué cosa. ¿Sí están de acuerdo que tengo que hacer esto, verdad? Aplicando la regla de la cadena. Esta es una de las genialidades de la notación de Leibniz. ¿Sí o no? ¿Sí? Que puedo entender fácilmente la regla de la cadena. Entonces, ¿quién es dt en dt? T' de t. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Como estoy derivando en este tema con respecto de t, todo lo que tenga prima quiere decir que estoy derivando con respecto de t. ¿Sí o no? Bien. ¿Y qué onda? Ah, chingados, como que
como que me saca de onda, pero me acuerdo. A ver, se parece a este. Se parece a este. ¿Se acuerdan que este ya lo vimos? ¿Y este quién es? La norma de la derivada de la función vectorial. ¿Sí se acuerdan? No la acabamos de sacar. ¿Sí o no? Nada más que ¿qué pasa? Es el recíproco. Esta es otra de las genialidades de la notación de Leibniz. ¿Sí? Por eso es que Leibniz es un genio. Pero yo quisiera que conocieran ustedes mucho de Leibniz, pero a veces me pregunto de qué sirve que les comparta yo un libro de Leibniz si no lo ven. ¿Ya viste el último? ¿Cuál? ¿Cómo ven? A ver, ¿están de acuerdo que tengo que hacerle así? Esto es igual a esto. ¿Y entonces qué significa? Que esto es quién. El recíproco de la norma de la derivada de la función vectorial. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que esto es así. ¿Sí están de acuerdo? Y ya es una fórmula más sencilla porque ya lo estoy haciendo con respecto de t. Y esa formulita está aquí. Esta fórmula es más sencilla de manejar, eso hay que decirlo, ¿sí? Y yo considero que es la que vamos a estar utilizando, pero vamos a ver que hay otras fórmulas para la curvatura, ¿sí? No es la única. Ahora, ¿qué es la curvatura? Pues la curvatura es un valor, ¿sí? Porque es un escalar, aquí lo estamos viendo bien fácilmente, es un escalar que no puede ser negativo, ¿ya se fijaron? No es negativa la curvatura porque aquí tenemos valor absoluto o norma, que me representa qué tan cerrada está la curva. Mayor curvatura, más cerrada, menos curvatura, menos cerrada. Si la curvatura fuera cero, estaríamos hablando de una línea recta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curvatura es eso. ¿Cómo varía el vector tangente con respecto a la longitud de arco? Recuerden que el vector tangente es, ¿qué cosa? La derivada de la función vectorial. ¿Cómo cambia la función vectorial, pero con respecto a la longitud de arco? ¿Sí? Bien. Entonces, no, ya novedad, ya son las 1:02. Bueno, mañana vemos las demás fórmulas. Mañana también tenemos que hacer muchos ejercicios. Esta parte es fuerte, ¿eh? Esta parte es fuerte, entonces, pues sí hay que poner atención y obviamente no estar faltando porque